¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. De verdad, es un verdadero placer estar con ustedes en este programa de Acá Entre Nos. Liz Mora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Paco. Pues aquí muy bien, todavía con los efectos de la pandemia, guardaditos en casa. Por desgracia, enterándome aquí de algunos buenos amigos que ya se nos han adelantado en el camino. No hay que bajar la guardia. Buenas tardes a todos. Isidro Cano Luna, señor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal, Lisbeth Mora? Me da mucho gusto saludarle. Paco Quijada, gran amigo, saludándole con el gusto de siempre. Y aquí estamos a sus órdenes. Luego. Gracias, querido amigo. Un gustazo tenerte en este espacio. Es un gusto tenerte en este espacio para platicar, para enterar a la gente de muchísimos datos que son muy comunes en los medios. Se habla de ciclones, de huracanes, de los nombres, del cambio climático, de la incredulidad, ¿no? Cuatro grandes... de la incredulidad de los cambios climáticos en distintos gobiernos, del famoso reloj nuclear, bueno, el reloj del tiempo, de la catástrofe que acaba de moverse, ¿no? Parece que tenemos 7 años de límite para llegar al punto de no retorno, para cuidar el medio ambiente. Y bueno, todo esto es por un mal uso como habitantes del planeta, de los recursos y obviamente de descuidos. Pero bueno, de esto iremos platicando poco a poco, mi querido amigo. De verdad es un gusto tenerte aquí en este espacio, una vez más, porque tenemos el gusto de convivir a diario, aunque sea vía telefónica, que nos da toda la ilustración del estado del tiempo. Y por supuesto de trabajar hace muchos años como amigos, de conocernos en los medios. Y bueno, siempre es un gusto para mí poder platicar contigo, mi querido hermano. Bienvenido. Y bueno, pues si te parece, Liz, le entramos al tema que tiene que ver con el día de hoy. A mí me gustaría, porque sabemos la profesión de Isidro, pero a mí me gustaría preguntarle si nació aquí en Veracruz, que nos hable un poquito acerca de él, ¿no crees, Paco? Digo, tú lo conoces, pero nosotros no tenemos el gusto. No, tiene una gran historia. Algo de mi perfil, sí, con todo gusto, sí. Yo nací en la ciudad de Veracruz, un 28 de mayo. Realicé mi jardín de niños, mi escuela primaria, 2 escuelas primarias, en la Vicente E. Barrios y en la José Miguel Macías. Después estudié mi secundaria y mi preparatoria en el ilustre Instituto Veracruzano y después partí a la Ciudad de México, al Observatorio Meteorológico de Tacubaya, a realizar estudios de meteorología, evidentemente, de la Organización Meteorológica Mundial. Por allá pasé algún tiempo, algunos años, regresé a trabajar al Centro de Previsión del Golfo de México, de tanto prestigio, hoy ya inclusive tiene otro nombre, y trabajé a nivel gobierno federal como meteorólogo para algunas secretarías, como la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en la Comisión Nacional del Agua, y meteorólogo de la Secretaría de Marina Armada de México, allá en la Ciudad de México, en la Dirección General de Oceanografía. Y también he trabajado como meteorólogo para empresas televisoras, para estaciones de radio, pero más que como trabajo, como apoyo. Y desde hace ya 25 años trabajando del tiempo en el periódico Notivel, la ciudad de Veracruz. Es decir, 25 años de manera ininterrumpida, proporcionando un pronóstico del tiempo todos los días. Y esa es mi actividad. He sido profesor, he sido maestro en la Escuela Náutica Mercante Fernando Sinceo, como meteorología marítima, en la Escuela Naval Militar. También fui profesor, sobre todo capacitando, no tanto a cadetes, alumnos, más bien a oficiales de la Armada de México, a bordo de las embarcaciones, principalmente en el puerto de Veracruz. Y también muy inmiscuido desde el año
2000, 2001 en el tema de la protección civil. He sido coordinador regional de protección civil del gobierno del estado de Veracruz en 2 periodos, director de protección civil en el municipio de Veracruz, director de protección civil en el municipio de Boca del Río, profesor también en escuelas de aviación, es lo más reciente que he realizado como académico, y actualmente pues proporcionando, trabajando, laborando, apoyando a estaciones de radio, a estaciones de televisión, y cuidando sobre todo mis páginas en las redes sociales para proporcionar todos los días, lunes a domingo, un pronóstico del tiempo, que sé que la cuestión meteorológica, la cuestión atmosférica, pues hoy tiene que ver con cualquier actividad. Desde luego, en algunas te va hasta la vida, como es la actividad de la pesca. Las embarcaciones marítimas mayores y menores, pues ante las condiciones de un tiempo adverso, pues ponen en riesgo sus vidas. Pero así como un marino, un pescador necesita de un pronóstico del tiempo, la gente que vende pan también lo necesita. ¿Por qué? Porque cuando en Veracruz, en su costa, vamos a tener un evento de norte, inmediatamente el veracruzano a tomar café, a tomar atole, a tomar té, algo caliente, siempre acompañado de una pieza de pan. Y el que vende nieves, pues evidentemente la época otoño-invierno le afecta mucho porque baja su producción. Ahora todo tiene que ver con la atmosférica, como siempre ha tenido. Concretamente el estado de Veracruz y su zona costera, con gran arraigo en esta cultura meteorológica, no de ahora, sino desde hace muchos años. Ya los abuelos y los bisabuelos a través del radio escuchaban un pronóstico de tiempo para saber cómo planificar sus actividades ese día, al siguiente día o inclusive en el transcurso de la semana, y es parte de la actividad que yo realizo desde hace un buen número de años a través de estas competencias que les he mencionado. Fíjate, muy curioso, cuando yo llegué a vivir a Veracruz, la primera vez que llegué a vivir fue en el 89, no, en el 89, fue muy curioso porque daban el boletín en la radio donde yo trabajaba, el boletín del estado del tiempo, la gente hablaba de los nortes, realmente estaba al pendiente de lo que se tenía que decir con esto, y a mí me daba así como que cierta curiosidad, ¿no? ¿De qué son esos los nortes? ¿Por qué están tan al pendiente del estado del tiempo? Tienes una frase muy tuya, que es donde el tiempo también es noticia. Creo que tiene una gran verdad esta frase que tú has acuñado durante tanto tiempo en tu trabajo y que has hecho muy conocida, porque los que venimos de fuera no tenemos la menor idea de la verdadera importancia que tiene el conocimiento del estado del tiempo. Y aquí lo estamos manejando por las situaciones que hay, pero también se encuentra el asunto en otros lados del país. Si el estado del tiempo lo respetaran, le pusieran atención en lugares donde llueve mucho, donde la temporada de lluvias inunda, otra cosa sería. Pero la cruda realidad es que solo estas zonas de playa, donde hay mar, donde hay pesca, se le pone más atención. Y eso yo lo descubrí cuando llegué. Y en esos ínteres, pues también los nombres de los huracanes, el porqué de los huracanes, cosas que yo desconocía y ya empecé a entender la importancia de esto, ¿no? Gracias precisamente a personas como tú. Sí, hay una gran diferencia en hacer un pronóstico para las costas del Golfo de México que hacerlo para las costas del Pacífico. En el Golfo de México hay una gran variabilidad de sistemas. Tenemos la presencia de ondas del este o tropicales, tenemos la presencia de los eventos del norte, que no los hay en el Océano Pacífico. Los frentes fríos recorren el país en su zona norte, su zona central, inclusive con condiciones de lluvias, y en la costa, sobre todo Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, en donde llegan a ser fuertes y llegan a ser violentos. Pero ha variado mucho la condición. Todavía en la década de los 70, era muy común un norte de 120, 130 kilómetros por hora, que se consideran en la categoría de huracanados. Ya no hay. Ya cuando vamos a tener un viento de 80, 85 kilómetros por hora, la recomendación que yo hago es disfrútenlos, porque se han acabado. Antes por temporada, que empieza desde el transcurso del mes de septiembre, en ocasiones se adelanta, como este año, que en agosto tuvimos 2 frentes fríos que ingresaron al Golfo de México, no de tanta relevancia, pero se deben contabilizar. Finaliza por allá la primera o la segunda semana del mes de mayo,
si llegaban a registrar o llegaban 80, 85 frentes fríos, eran los que afectaban a las costas veracruzanas. Hoy llegan 45 a 50, hace 3 años solo llegaron 35. ¿Y qué es esto? Es parte de que está dominando lo que es la masa ecuatorial, la masa de aire cálida. Cuando llega al Golfo de México, impide el descenso de los frentes fríos. Los inviernos en Canadá y los Estados Unidos siguen siendo iguales. Las nevadas, las bajas temperaturas que se presentan en estos países sigue siendo como siempre lo ha sido. Sin embargo, un frente frío ya no llega muchas de las veces hasta el Golfo de México, y por eso siempre he considerado que es un error numerar los frentes fríos. En una convención meteorológica internacional a la que tuve la oportunidad de asistir en Puerto Vallarta, Jalisco, preguntaban los meteorólogos cubanos, los norteamericanos, al director del Servicio Meteorológico Mexicano en aquella ocasión, ¿por qué México numera los frentes fríos? No hay ninguna razón, frentes fríos hay todo el año, y efectivamente, el que no lleguen hasta el Golfo de México es otra razón, pero si se dan cuenta al final de la temporada, se habla de que el frente frío número 60 o número 70, cuando en realidad no hemos tenido esa cantidad de nortes afectando ni las costas de Tamaulipas, ni las costas de Veracruz, ni las de Tabasco, ni las de Campeche. Lo que quiere decir que se contabilizan hasta los que no llegan al país, y eso al final de cuentas pues no te da una idea de cuántos en realidad nos afectaron, porque si un frente frío logra llegar a Mexicali, entra en la contabilidad. Quien la está haciendo es el Servicio Meteorológico Nacional, pero para el estado de Veracruz y todo el oriente de lo que es el país, pues no representa absolutamente nada que un frente frío haya llegado a Mexicali. Habrá bajado la temperatura en aquella zona, pero no tuvo ninguna consecuencia. De ahí enumerar los frentes fríos, que era una moda que se dio por ahí de la década de los 90, antes no se enumeraban los frentes fríos, lo que está haciendo Europa ahora, poniéndole a las borrascas o los ciclones tropicales nombres. Yo lo considero dar nota. Los huracanes sí, es necesario, las tormentas tropicales de huracanes, llevar una secuencia, nombrarlos para diferenciar a uno de otros. Siempre se ha hecho, pero en principio los huracanes se determinaban por latitudes y longitudes, algo muy difícil pues de seguir, porque al que no tuviera un mapa no sabía por dónde iba. Después se utilizó el alfabético fonético militar, sí, pero era también muy complicado, y hasta que se llegó a la decisión de utilizar nombres femeninos siguiendo las letras del abecedario de manera subsecuente. Hubo por ahí a finales de la década de los 80 alguna inconformidad de las féminas, porque nada más ellas, la Organización Meteorológica Mundial definió cambiar el listado, es decir, utilizar nombres masculinos, femeninos alternados, siguiendo una secuencia alfabética. Es decir, si este año el primer nombre empezó con la letra A y género masculino, el segundo nombre será con la letra B y género femenino, y así sucesivamente. Este año tenemos un exceso de tormentas tropicales y huracanes. Ya se acabó la lista. 21 nombres es la lista para cada uno de los 6 años en que están contempladas. Ya el año número 7 se vuelve a repetir, se vuelve a reiniciar. Y solamente si alguna tormenta tropical o algún huracán trajo tragedias, trajo muerte, trajo mucha destrucción, el nombre es retirado para siempre de las listas y se cambia por otro nombre que tenga la misma inicial en su inicio, sí, y que tenga también, desde luego, el mismo género. Hay algunos nombres como Gilberto, como Katrina, que jamás volverán a aparecer en las listas de los nombres de los huracanes. Y se avecinan 4 grandes huracanes que han tenido o que tienen el mismo género y la misma inicial. Señor Isidro, me llama la atención cuando usted comenta que ya cada vez vamos a ver menos nortes tan fuertes como de 160 a 170 kilómetros por hora, que los que hay serán de menor velocidad. ¿A qué se debe esta situación? Al calentamiento global. Sí, ¿por qué? Porque hoy nuestro planeta, el calentamiento global es parte de la actividad de la era antropogénica. Lo antropogénico es lo que hacemos los seres humanos, porque la variación climática, como yo prefiero llamarle, a lo que le llaman el cambio climático,
No es de ahora Un ni año es de ayer, promedio ni es en de el ayer. Atlántico Se presenta desde la 12 década de los tormentas 30, tropicales, en incluidos donde 6 huracanes y 3 lo que grandes es la de revolución categoría 3 o industrial más. El empezó pronóstico a para ser la parte de cuenca del nuestro planeta Atlántico y a en partir de 2020 allí sugiere empezó algún que habrá 6 comportamiento tormentas diferente y tropicales, luego ha entre venido cambiando porque el 8 calentamiento 4 es más, grandes somos más de importantes de categoría 3 7.500 a 5, millones con de vientos hostiles. habitantes en el planeta Tierra y evidentemente entre todos algo causamos. El solo hecho de utilizar un spray, estamos afectando al planeta. ¿Por qué? Porque el fluorocarbono, este elemento que trae el spray para poder salir, ¿sí? Y que puede ser un perfume, una loción, para pintura, lo que sea, es un spray que finalmente está enviando oxígeno diatómico que es destruido en la llamada zona del ozono, la ozonósfera, porque precisamente es un elemento químico que no lo favorece. Esto nos va creando agujeros en lo que se conoce en la capa de ozono y consecuentemente nos va dando lugar a que se nos presente en esta entrada de los rayos ultravioleta del sol. Por ello está ahora el predominio de las masas de aire ecuatoriales. Por eso hay más huracanes en formación. Por eso agotamos este 2020 la lista de huracanes de 21. Ya se empezó a utilizar otra lista, la del alfabeto griego, algo que estaba previsto. Es decir, el número 22 se llamó alfa, el número 23 se llamó beta, el número 24 se va a llamar gamma, el número 25 se va a llamar delta, epsilon, zeta, eta, y así sucesivamente. Pero es la segunda vez que se utiliza. En el 2005 pasó lo mismo, y se utilizaron 6 nombres de ese alfabeto griego, cosa que volvió a ocurrir en este 2020, y seguimos muy atentos porque aunque estamos prácticamente en el cierre del mes de septiembre, todavía en octubre seguirá lloviendo. Hoy se han presentado una montañosa central veracruzana y esto va a continuar. No porque en esta semana se hayan dado ya cielos mayormente despejados y una vez más el ambiente caluroso quiere decir que la temporada de nortes, de tormentas tropicales, de ciclones ya finalizó, que la temporada de lluvias va finalizando. No, estamos en meses de transición. Septiembre y octubre son meses de cambio atmosférico. Vamos hacia la parte final de la actividad tropical, pero estamos iniciando la actividad otoño-invierno. Y cuando se encuentran esas masas de aire de diferentes características y densidades, es cuando las condiciones se inestabilizan mucho. Estamos previendo precisamente para finalizar septiembre, por ahí del día miércoles y para comenzar octubre, una situación ya en donde tendremos efectos de avance de un frente frío, encontrando mucho aire cálido y húmedo, y eso nos vendría a traer ya condiciones de nublados, lluvias, descenso de temperatura, un evento de norte fuerte en las costas de Veracruz, que sería el primero fuerte, ya van 4. En la contabilidad dirán que van 2, ¿sí? Los que se han registrado en este mes de septiembre, pero yo también los de vientos de boreales, vientos del norte que no fueron tan intensos, que prácticamente pasan desapercibidos entre la población, como el que se ha registrado el día de hoy. Hoy hay viento del norte en la costa veracruzana. ¿Y qué ha ocurrido con él? Que el aire relativamente frío que venía en altura se encontró en la Sierra Madre Oriental, mucha humedad, y esto ha provocado el desarrollo de la nubosidad que ha dejado las tormentas eléctricas que les estoy comentando, y en la zona de costa ha dejado el evento de norte, pues que es intrascendente para la población, porque el cielo tiene pocas nubes y porque el ambiente ha seguido siendo caluroso. Pero vamos a comenzar ya el siguiente mes con esta condición de eventos de norte, ya con rachas fuertes, los nublados, las lluvias, las tormentas eléctricas y los descensos de la temperatura que evidentemente son más notables en regiones montañosas. Es correcto, es correcto. Y todo esto es precisamente con el, como te decía yo al principio del tema, ¿no? El no cuidar el planeta, el que la gente crea o no crea, que las naciones potentes decidan salirse, por ejemplo, del Tratado de Kioto, ¿no? Como se había visto hace unos años, que fue el primer gran pacto que se hizo para cuidar el medio ambiente, y cuando resulta que el país más contaminante del mundo, China, se sale o no le entra, y Estados Unidos termina por salirse ahorita con Trump, y entonces empiezas a ver que los que más contaminan no le entran, como que entonces la promesa pues para el futuro del planeta está muy comprometida, aunque ya por cultura pues ya uno compra desodorantes o sprays que no tengan este cloro, que es el que provoca el daño en la capa de ozono,
el CO2, o sea, todo este tipo de cosas. Pero la realidad es que estamos muy verdes todavía en el cuidado del planeta, ¿no? Ahorita de moda las bolsas, el PET, la prohibición de que estas se den en lugares donde la gente compra. O sea, todas estas modificaciones están bien, pero al final del día, el no tener plantas de reciclado de agua, que los drenajes de las ciudades se vayan al mar, o sea, esos son todavía más graves y más complicados y no se le ve voluntad a los gobiernos realmente, cuando menos los que hemos visto más aquí, en tratar de arreglar ese problemón, y obvio, eso repercute, por supuesto, en el clima. Y tú lo acabas de decir, esas nortazos de 120, pues ahora sí que van a quedar en la memoria, ¿no? Porque para como se ha cambiado el asunto del planeta, pues estos ya no regresarán. Sí, el récord de un norte, no me refiero a un huracán, a un norte en la costa, en el puerto de Veracruz, es de 250 kilómetros por hora. Es prácticamente la racha que tiene un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Se dio en la década de los 60 y sobre todo al principio de los 70 también se presentaron las condiciones en donde se han registrado nortes muy intensos en esas décadas, que es cuando las masas de aire polar, inclusive una masa de aire ártica que bajó y nos dejó la temperatura mínima récord en lo que es la ciudad de Veracruz, lo que ocurrió un 24 de diciembre de 1989, una temperatura de 7.8 grados, que con la humedad que tenemos en la zona estábamos en el punto de congelación. Como esa tuvimos en el 2010, en el mes de enero, una temperatura en los 10 grados. Me estoy refiriendo a la ciudad de Veracruz, pero efectivamente ya aquellos nortazos pues ya no vienen con la frecuencia que antes tenían, ¿sí? De llegar con mucha frecuencia y además con mayor intensidad a lo que ahora se registra en lo que es las costas de Tamaulipas y de Veracruz. Y se incrementa más en las costas de Veracruz debido a que el choque de ese aire frío que va bajando desde los Estados Unidos encuentra a la Sierra Madre Oriental como una pared en la cual al chocar refuerza el efecto y hace en la zona precisamente del puerto de Veracruz hacia el puerto de Coatzacoalcos. Ahí es en donde más se incrementa, pero es mucho más fuerte un evento de norte hacia lo que es ya la zona de las costas de Oaxaca, en la zona de Salina Cruz, en lo que se conoce como el Paso de Chivela, en donde se corta como de tajo la Sierra Madre Oriental para después comenzar la Sierra del Sur. Pero allí en esa parte es en donde el evento del norte se intensifica aún más. ¿Quién no sabe que allí se voltean con gran facilidad inclusive trailers, vehículos de carga pesada, porque está reforzado el evento? Por ahí se escapa una vez que acaba su paso por lo que es la Sierra Madre Oriental, por eso es mucho más intenso. Pero hoy vientos del norte, que ya los tenemos prácticamente encima, les reitero, a partir de los inicios del mes de octubre, estamos previendo uno ya con rachas fuertes. Ya tener uno acercando a los 100 kilómetros por hora ya no es tan común. Ya el que recuerdo de 130 kilómetros por hora es uno registrado en octubre del año 2007, por ahí se registró. Eso es lo más reciente que recuerdo, claro, sin considerar el tema de los huracanes, porque el tema del huracán Carr, el 17 de septiembre del 2010, nos trajo velocidades de viento sostenidos en 200 kilómetros por hora, y las rachas estaban en los 240. Precisamente estos eventos, un huracán Carr, que recién acaba de cumplir 10 años de que llegó a la costa veracruzana, de que impactó precisamente su ojo, su vórtice en la zona, en la ciudad, en la población conocida como San Pancho, un categoría 3. ¿Por qué? Porque los vientos estaban cercanos a 200 kilómetros por hora. Esos son los vientos máximos sostenidos y resistimos, aguantamos el impacto en la costa central veracruzana. El asunto vino unas horas después con el choque precisamente de Carr con la Sierra Madre Oriental, que multiplicó el efecto de las lluvias, lo que nos trajo los golpes de agua, principalmente en los ríos Cotaxla, Camapa, La Antigua, el río Actopan, el río Atliyac, también conocido como Paso de Ovejas, y lamentablemente con la pérdida de muchos seres humanos ante los embates de la naturaleza.
A mí no me gusta llamarle desastre natural, porque finalmente la naturaleza siempre ha estado. Es el ser humano el que llega a vivir, a poner sus hogares en zonas de riesgo, en zonas de alto riesgo. Si yo voy y ubico mi vivienda, mi hogar, a 50 metros de un río, tarde o temprano voy a tener problemas, tarde o temprano se va a desbordar, Claro. va a traer un golpe de agua. Y yo voy a vivir en una zona sísmica con mucha actividad. Por ejemplo, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, en el país no es una zona de riesgo sísmico, es una zona de certeza sísmica. Allí ha temblado, sigue temblando y seguirá temblando, por la simple y sencilla razón de que abajo tienen a la placa de Cocos que penetra en un efecto de subducción por debajo de la placa de Norteamérica. Son zonas tectónicas que están en una constante actividad, que tienen movimiento diario. Y lo que ocurre es que gran parte, llevamos más de 22,000 sismos este año, ¿sí? Pero el 95% de ellos son instrumentales, son registrados únicamente por los sismógrafos o los acelerógrafos. Y cuando tenemos un sismo ya de cierta magnitud que es sentido por los seres humanos, pues en principio nos trae desconcierto y luego temor, miedo, porque sabemos a qué estamos expuestos. Pero esa es la razón por lo que no me gusta utilizar el término desastre natural. La naturaleza ahí está, siempre ha estado. Claro. Es como hablar de buen tiempo o mal tiempo. Son palabras que tampoco utilizo. El mal tiempo generalmente puede ser lluvias, puede ser descensos de las temperaturas, pero para quien vende impermeables, para quien vende sombrillas, eso es bueno, eso es buen tiempo para ellos. Claro. Igual, el buen tiempo en general es para cuando el día está soleado, cuando hace calor, cuando se va a la playa, pero para quien vende en las panificadoras o para quien vende las mencionadas sombrillas o impermeables, eso es malo para ellos. Entonces, es de acuerdo a cómo uno vea las condiciones meteorológicas, si pueden ser para nuestras actividades adversas o favorables. Señor Isidro, tenemos por aquí saludos a Norma Jacqueline Gómez, que dice que sus comentarios, su información es la mejor. Ana Herrera, saludos. Anita nos dice que sería bueno reforestar Boca del Río Veracruz para que podría hacer que mejore nuestro entorno. Ulises Martel nos dice que aquí en Veracruz el mal tiempo del puerto dice que se fue para Puebla, ¿cómo ve? Se acabó en Veracruz y se fue para Puebla. Saludos a Ulises. Estaba comentando de lo que ocurrió con la entrada de aire relativamente frío en altura. Chocó en la Sierra Madre Oriental y es lo que provocó las tormentas eléctricas en la zona montañosa central de Veracruz esta tarde. Pero también lo que es el estado de Puebla, lo que es la zona del Valle de México, también tiene estas mismas consecuencias. Y en cuanto a lo de la reforestación, pues no tan solo es la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Lamentablemente ya no tenemos pulmones. Las áreas verdes nos las hemos ido acabando. Habría que empezar por reforestar el Cofre de Perote, el Pico de Orizaba. Nos estamos quedando sin glaciares. El Pico de Orizaba tenía 5 glaciares, lo que brindaban abundante agua precisamente a los municipios en todo ese trayecto de la vertiente oriental del país. Hoy nada más nos queda un glaciar y medio. El glaciar conocido como del Toro, en lo que es la cara occidental de lo que es el Pico de Orizaba, y el glaciar Jamapa. Pero el glaciar Jamapa en los últimos 10 años se ha perdido en un 50%, y eso repercute para la zona metropolitana, Veracruz, Boca del Río, Medellín, porque en temporada de secas, cuando estamos en el estiaje quiere decir el menor nivel de los ríos, es cuando efectivamente empezamos a padecer, ya no llega el agua a la planta de tratamiento que tenemos en el Tejar, y eso nos viene a afectar de manera muy severa. Es el vital líquido, y se considera que en el año 2030, ya dentro de 10 años, el glaciar Jamapa esté extinto. Entonces, esto es lo que hay que cuidar. ¿Por qué razón? Son diferentes razones, no tan solo la deforestación. Varió en altura la dirección de los vientos, ahora está llevando más agua precisamente la formación de nubosidad hacia el estado de Puebla, y lo que tenemos de precipitaciones para el estado de Veracruz, en la zona de Orizaba, la zona de Córdoba, Huatusco, Coscomatepec, cuando viene lluvia y ya no hay un suelo vegetal, ya no hay raíces, no hay nada que lo contenga, lo que viene es un torrente, además del agua, de piedras, de lodo,
de árboles que han caído, de basura que vienen siendo arrastradas hasta la cuenca de los ríos. Por eso el taponamiento que se presenta en los ríos, con el riesgo también para la población que vive en la desembocadura de los ríos. En el estado de Veracruz tenemos 240 ríos. ¿Cuándo se ha dragado alguno de ellos? Los ríos hay que dragarlos, por lo menos las cuencas de los mismos, para que en la temporada de lluvias tengamos la condición para una descarga, para un desfogue rápido, porque recordemos que la presencia de una tormenta tropical o de un huracán en el Golfo de México nos trae elevadas marejadas. Eso ocurrió el fin de semana, lamentablemente, de manera funesta en la zona de la playa Villarrica, porque la marejada estaba mandando la tormenta tropical Beta, empezó a taponear la salida de los ríos. Por eso hubo algún desborde muy ligero en el río Camapa, en la cabecera municipal en Boca del Río, también en el río Papaloapan, se presentó en el río Actopan, hubo por ahí un golpe de agua en la comunidad que le conocen como el Vado del Paisán, con casas afectadas, con lodo dentro de las casas, afectaciones. Hubo gente que lo perdió todo. Poco se comentó, pero las afectaciones se dieron. Y entonces esto es lo que hay que cuidar, hay que limpiar, pero esto desde corresponsabilidad, a mi manera de ver, es la autoridad, los 3 niveles de gobierno, pero también es la responsabilidad del ciudadano. Si en las ciudades nuestra captación de agua en la alcantarilla de la esquina está taponeada por basura, pues nada se nos quita con ir y quitarla, depositarla en una bolsa y esperar a que el día siguiente sea trasladada por el camión de la limpia pública. Pero si esperamos a que la autoridad, en este caso municipal, asista a cada una de estas alcantarillas, no se dan abasto. La zona conurbada Veracruz, Boca del Río, tiene más de 1 millón de habitantes. Evidentemente, la zona del municipio de Veracruz es mucho más grande. Deberá tener ahora unas 380 colonias y fraccionamientos. Su superficie territorial es mucho mayor que la de Boca del Río, pero son zonas que tenemos que cuidar. Veracruz en su costa central ya no puede seguir creciendo de manera horizontal, tiene que crecer de manera vertical, ya no hay lugar. Veracruz municipio era una zona lagunar, interdunaria. ¿Por qué razón? Porque los efectos de los vientos del norte, que antaño eran muy intensos, descubrían la superficie de la tierra y de manera somera daban lugar a que brotara el agua. Teníamos hace 200 años más de 200 lagunas. Hoy nos quedan 33 lagunas solamente en el municipio de Veracruz, pero las otras, las que ya no están, no son lagunas, están sepultadas, pero no están muertas. Por abajo siguen funcionando, siguen trabajando, y que hay encima de ellas, pues hay fraccionamientos, hay colonias, hay casas. Por ello ahora vemos que el centro histórico de Veracruz se inunda ante la menor precipitación, simple y sencillamente porque el agua sí tiene memoria. El agua tarde o temprano va a buscar un curso. Teóricamente, cualquier población que viva junto al mar, por condiciones de gravedad, el agua tendría que desfogar, que descargar hacia el mar. No tendría que descargar. Pero ahora vemos hasta la zona de los bulevares costeros llenos de agua. El agua a veces da cultura. Y es por eso que es parte de la corresponsabilidad, porque hay muchas colonias que están asentadas ya en la zona precisamente los que fueron más acuíferos. El más conocido es el fraccionamiento Floresta, pero el Floresta del futuro ya está siendo habitado, ya está construido, o los florestas del futuro están siendo habitados, están siendo construidos. Es decir, el fraccionamiento Floresta todavía en la década de los 70 se conocía como el pantano de Malibrán, y podrían observar desde lo que ahora es el cementerio particular veracruzano hasta el otro lado, hasta lo que hoy se conoce como la avenida Ejército Mexicano, y era una enorme laguna, era un manto acuífero enorme. Y en su inicio el fraccionamiento Floresta tuvo la planeación de dejar un espacio para tomarlo como laguna y ahí descargaran las aguas, pero quien lo construyó o alguna autoridad dijo que por qué se construyó en el espacio, y es lo que más se inunda, y a partir de ahí viene la inundación que va alcanzando otras colonias, y ese es un ejemplo claro de lo que ha ocurrido a lo largo de los años. Protección Civil empezó a tener tema sobre precisamente este tema de la construcción, trabajando de manera coordinada con las direcciones de obras públicas, pero eso es reciente, eso no siempre ocurrió, por eso se daban permisos
para construir edificios de niveles muy elevados, que hoy un incendio en un edificio de más de 10 pisos sí nos va a traer consecuencias y lamentables. ¿Por qué? Porque las escaleras o los carros escaleras de los bomberos en lo que es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, se levantan no más allá de 33 metros. Entonces sería muy complicado llegar hasta estas distancias, pero es parte de lo que se tiene que ir componiendo, de lo que tenemos que seguir trabajando en el día con día. Tenemos que hacer prevención. La reacción es cuando todos vamos a un lugar a ver qué se puede rescatar o a ver qué persona se puede llevar a un lugar o a un sitio de refugio temporal o a un albergue, pero la prevención cuenta y vale mucho, porque la prevención comienza con la información. Un pueblo prevenido es un pueblo que estará acostumbrado a saber cómo enfrentar de manera certera los eventos meteorológicos o los eventos geológicos. En Protección Civil hay 5 calamidades o 5 agentes perturbadores. 2 son de características naturales, como son precisamente los meteorológicos y los geológicos, lo que tiene que ver con lluvias intensas y su consecuente efecto de las inundaciones, de los desbordes de los ríos, con los huracanes, con las oleadas de calor, con los vientos intensos. Un evento geológico o una calamidad geológica es la que tiene que ver con los sismos, con los terremotos, con los tsunamis, que deberían llamarse maremotos, pero en una convención internacional de geólogos decidieron llamarle a nivel internacional tsunamis, que son 2 palabras, es un compuesto de 2 palabras japonesas que quiere decir altas olas dentro de las bahías. Y así como ellos, tenemos otro tipo también de calamidades, las químico-tecnológicas, que tiene que ver con los incendios, con las fugas de gas, con las explosiones, las calamidades socioorganizativas. Estas son precisamente donde hay una gran concentración de personas. Antes de algún evento de concentración masiva, se deben tomar todas las medidas de prevención necesarias en un estadio de fútbol, en una iglesia, inclusive cuando sabemos que mucha gente va a acudir, en un carnaval, que puede ser el evento socioorganizativo más complicado que se debe organizar, y también, desde luego, lo que ahora estamos viviendo, lo que son las calamidades que tienen que ver con la salud, las calamidades sanitarias ante esta pandemia que ahora pues afecta al mundo en algunos puntos más que en otros, pero esto también es parte de la corresponsabilidad de los habitantes, de los seres humanos, no dejar todo a la autoridad, porque cada uno de nosotros, si nos van pasando por el mentado semáforo, le llamo yo, que va del rojo y luego al amarillo y luego al verde y luego te regresan, no es posible. Por ponerles un ejemplo, que tengas al municipio de Veracruz considerado con semáforo rojo y al municipio de Boca del Río considerado como semáforo amarillo. Quiere decir que si yo me paso la calle América sin una acera a la otra, ya la hice. Ya estoy, ya me salté. Sí. Ya puedo hacer las cosas. Ya no tengo riesgo. Es como el tema de los cohetes. En los reglamentos de las direcciones de protección civil en Boca del Río, en Veracruz, están prohibidos por aquel lamentablemente de un 31 de diciembre. Sí, pero si vas al Varado, no hay prohibición. Sí, entonces los puedes comprar en el puente, ahí en donde está el centro comercial, y te los pueden vender. O si vas a otros municipios, siguen poniendo a la orilla de las carreteras sus tablas con su venta de cohetes, y ahí los puedes comprar porque no hay prohibición. Sin embargo, si algún municipio en donde tienes la prohibición, pues te los van a decomisar, porque la ley es clara en ese aspecto, los reglamentos son claros, se sancionará a quien venda, a quien transporte, a quien compre, a quien detone cualquier artefacto explosivo. Señor Isidro, una pregunta. Siempre es muy grato, nos dice aquí Anita, Ulises, que siempre es muy grato escuchar a personas tan expertas y hay que aprovecharlo mucho, por eso lo estamos escuchando con mucha atención. Pero, por ejemplo, usted hablaba hace un momento del término tsunami, pero hay muchos términos dentro de la meteorología. El huracán a lo mejor lo tenemos muy conocido, pero ¿qué hay de las trombas, los chifones, hay muchos nombres? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque muchas veces vemos los encabezados de los periódicos y no sabemos qué es exactamente eso. Sí, vamos a empezar por los huracanes. Huracanes se llaman en todo lo que es el continente americano: Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, la zona del Caribe, de las Antillas Mayores, las Antillas Menores.
pero técnicamente el fenómeno se conoce como ciclón tropical. ¿Por qué le llamamos huracán? Porque es el nombre de los indios taínos del Caribe oriental. Cuando llega la conquista, y porque en la península ibérica no se conocían, no había, y digo no había porque ya se acaba de acercar a la zona de Portugal, precisamente una tormenta tropical, que eso antes no ocurría, No. parte de la variación climática. Y la gente, los habitantes de estas islas del Caribe, cuando vieron venir la gran nube oscura, empezaron a correr y a amarrar a los hijos en las palmeras. Las palmeras son aerodinámicas, se mueven de acuerdo a la dirección del viento, y los amarraban porque evidentemente sus casas eran muy endebles, pero salían corriendo con la palabra furacán, sí, con F. Llegan los españoles, y al no conocer este tipo de meteoros, pues les manda pique a muchas de sus naves, y por tal razón los destrozos eran considerables. Y cuando se llevan el término a la península ibérica, que era el cambio en los reinos de Aragón y de Castilla, precisamente en el reino de Castilla no utilizaban tanto la F, utilizaban la H, de ahí el nombre de huracán. Pero un huracán y un tifón es exactamente lo mismo, nada más que tifón se le conoce en la parte oriental. En Filipinas, en Japón se les llaman tifones, es exactamente lo mismo. Y si vamos a Australia y encontramos a uno de ellos, les llaman Willis, que es el nombre de un diablillo que tienen en aquella región. Hay quien le llama vaguíos, ¿sí? Hay quien en la zona de la India, hay quien le llama alisio reforzado, pero el nombre correcto es ciclón tropical, aunque está establecido que Perdón, alisio reforzado. Sí, alisio reforzado. ¿En dónde le dicen así? ¿Perdón? ¿Dónde le dicen así? Hay algunos lugares en donde así les llaman. En la zona de la India también tenemos este tipo de meteoros, ¿sí? Tiene diferentes nombres, son muy regionales. Es cuando decimos hay norte en las costas de Veracruz. Si tú estás en el Pacífico, una persona de allá no tiene ni idea de lo que es un norte. Es un viento muy intenso, ¿sí? Y en cuanto al término de la tromba, se menciona mucho porque, como bien dice en los medios de comunicación, en la prensa escrita, porque es una palabra corta, tiene dos vocales fuertes y además se oye de impacto. Y hay quien dice una tromba marina, es redundante, porque las trombas solo son en el mar. La tromba es el fenómeno análogo al tornado, es una nube de embudo, es un apéndice que se desprende desde una nube de gran desarrollo vertical, que dentro de la misma tiene mucha inestabilidad, y es una nube que succiona, porque el apéndice es como la trompa de un elefante, y por donde va avanzando va succionando. Hay una categoría, así como los huracanes tienen una categoría o una escala de categorías que son 5, Saffir-Simpson, que va del número 1 al número 5. Los tornados también tienen una escala, que es la escala Fujita, que va del 0 al 6. El tornado 6 aún no se registra en el mundo, está allí, ¿sí? Pero un tornado categoría 4 ya tiene 450 kilómetros por hora en sus vientos, pero no son vientos lineales como los nortes, son vientos circulatorios, son ciclónicos, es decir, van en contra de las agujas del reloj en el hemisferio norte, y a esa velocidad de viento, pues no tan solo levanta a una persona o a una vaca, a un animal, levanta una casa, o levanta un ferrocarril en un momento determinado. Por eso son tan dañinos en la zona del llamado Callejón de los Tornados. Es un área a la mitad de los Estados Unidos, está el estado de Colorado, de Arkansas, parte de Texas, en donde chocan en determinada época del año, pero sobre todo durante el mes de marzo, todo el aire caliente y húmedo que sube desde el Golfo de México, y allí precisamente se encuentra con el aire frío que viene de las montañas rocallosas en la porción occidental de los Estados Unidos, y ese choque de masas de aire de diferentes características dan lugar por temporada a tornados. Muchos de ellos son categoría 3, categoría 4, los hay categoría 5. Es el fenómeno meteorológico más violento que pueda haber. Quizá lo sea un huracán, pero un huracán dura una semana, 15 días en hacer su recorrido y va pasando por muchos lugares. Un tornado no dura más de 3 horas, no recorre más de 120, 150 kilómetros de distancia. Por eso la cantidad de daños que ocasiona. Por eso las casas en esa región del Callejón de los Tornados son de madera y tienen sótanos. Porque si tuviéramos una casa, un edificio completamente cerrado, al pasar un tornado sobre él lo haría explotar.
por la diferencia de presión atmosférica. Tornado cambia en cuestión de 2 o 3 minutos, ¿sí? Precisamente la presión entre la que tenemos dentro de ese edificio, de ese inmueble, con la que tenemos afuera, y lo haría explotar. Por eso se toman estas prevenciones, y además en esa región hay una alerta generalizada para cuando se están presentando. Pero sí, efectivamente, hay unas palabras que así se utilizan. Esa es la diferencia entre un huracán, un tifón, entre un tornado, entre una tromba, y por el estilo hay muchas condiciones o nombres que se van dando, que a través de los años se van quedando, pero muchas de las veces difieren, ¿sí? Con mucho de lo que en realidad está ocurriendo. Quiero saludar a José, nos está viendo, dice el saludos, dice Paco, mucho gusto de verlos nuevamente juntos. José, de mi corazón, te mandamos un abrazote, un amigo también con el cual hemos trabajado y hemos hecho programas de televisión. Le mandamos un saludo. Isidro, algo que tú mencionabas, y volviendo un poquito al tema de los daños, todavía existe el famoso debate, cada quien tiene su propia versión. ¿Qué fue lo que pasó con Carl? La verga, cómo se hacen las palmeras. Ahí estoy, Rafa, quita el audio, porfa. Se me Está marcando la transmisión. Ahí está, gracias, Rafa. Lo que sucedió con Carl, que fue este último gran fenómeno que trajo una cantidad de tragedia impresionante, se inunda Veracruz, se inundan fraccionamientos, las cantidades de daños que hace desde donde nace el Jamapa hasta llegar casi a desbocar hacia el mar, no desboca, esa cantidad de agua de llenar desde donde está el puente de Las Vegas hasta Medellín, o sea, estamos hablando de una gran cantidad de agua, y hay distintas versiones y cada quien cuenta su historia. En realidad, ¿qué sucedió? ¿Qué falló? ¿Qué faltó? No le atinaron a la entrada, me queda claro. Ese video que hemos estado poniendo son de un par de chavos que me hicieron llegar el video en Facebook. Recién pasó el problema. Esto pasó el 19, como por el 20-21 me habían mandado el video, donde ellos mismos editan, creyendo que iban a acercarse hacia la zona de Laguna Verde para captar al huracán, pero el movimiento sorprende y exactamente les pasa por encima. Ellos estaban entre San Pancho y Cardel, o sea, ni siquiera le avanzaron mucho y prácticamente les pasó por encima el huracán. Pero lo curioso es que el daño en esa entrada no fue tanto, la bronca viene después, que sí se ahogó con montaña, o sea, realmente cuéntanos tú en tu conocimiento y con todo esto que ya tienes de estudio, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto daño? Y esperemos que no se vuelva a repetir, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente lo que ocurrió ahí es que no se previó el golpe de agua que nos iban a dejar los ríos Cotaxla, Jamapa, la Antigua, el Atliyac, el Actopan en general. Todos los ríos se vieron afectados. Ese día yo era director municipal de Protección Civil. Mira, y si ves la imagen es Home Depot, sí. Y ahí está dando el agua. Sí, ya no podías pasar. Lo que ocurrió es lo siguiente, era tal o es tal la marejada, la ras de mar u ola de huracán, la que viene acompañando al ojo o al vórtice, mide 5 o 6 metros de altura o puede ser mayor. Pues cuando esa agua choca con la costa, te taponea todas las cuencas de los ríos, el agua te la regresa. Estás recibiendo agua desde arriba y estás recibiendo agua la que va entrando del mar, por eso el desbordamiento tan rápido. Sucedió algo específico. El tipo de nubosidad que se forma es de gran desarrollo vertical, los llamados cúmulos nimbus. Entonces te generó una nevada en el pico de Orizaba, ese día, esa tarde, esa noche. Y al otro día, si recuerdas, el cielo estaba despejado. Vino la fusión precisamente de la nieve, que representó más agua cayendo desde arriba, y el efecto de la marejada no cedía. El río Jamapa y el río Cotaxla no encontraron otra salida más que desbordarse por donde quisieron. Eso en realidad fue lo que ocurrió. Y el río, al desbordarse en su cauce, sí, empezó a buscar salidas hacia la zona de Cotaxla, de Medellín, del Tejar, en Puente Moreno, Arboleda San Ramón, Arboleda San Miguel, para comenzar. Al otro día el efecto, unas horas después, se presentó en el municipio de Veracruz, en el fraccionamiento Floresta, en Flores del Valle, en El Cobo.
y al siguiente día se presentó en el municipio de Boca del Río. Colonias como la Graciano Sánchez, la ampliación Miguel Alemán, todas las colonias que están hacia la parte poniente de la cabecera municipal, porque el río Jamapa seguía sin encontrar su cauce natural, estaba taponeado, la marejada le impedía salir, y cuando un huracán choca con lo que es la montaña, se deshace en vientos, pero se refuerza en cuanto a lluvias, porque se forma una gran cantidad de nubosidad extra y es lo que te provoca las lluvias torrenciales. Y todo esto es lo que se dejó venir en cuestión de algunas horas y fue pasando a lo largo del trayecto. No te pueden decir que abrieron las compuertas, porque el río Jamapa, el río La Antigua, como el río Cotaxla, no tienen presas, son de vertiente libre, es decir, de caída libre, a diferencia, por ejemplo, del río Papaloapan, en donde tienes un control a través de las presas de Mascal y Cerro de Oro. Pues se puede ir controlando e ir desfogando de manera gradual, de manera consensuada, pero en estos ríos no, los ríos son de vertedero natural y por eso en cuestión de algunas horas llegaron hasta lo que son estos municipios ya comentados, sobre todo en la zona costera, y provocaron estas condiciones. Hoy los huracanes se trabaja con ellos. Soy un convencido de que los huracanes se trabaja para intensificarlos o para modificar su trayectoria. El gobierno de los Estados Unidos reconoció hace algunos años sobre el proyecto Storm Fury, que trabajaron en la década de los 60 y a principios de los 70 con algunos huracanes, entre ellos el Fifi, en 1974, que dejó casi 10,000 muertos en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua. Hubo una operación Popeye, que así también lo ha reconocido el gobierno de los Estados Unidos, que era para extender el proceso del monzón. El monzón son lluvias muy intensas que se presentan en la zona precisamente oriental del planeta, y la intención de incrementar el efecto del monzón era que las lluvias impidieran que se realizaran actividades terrestres como el traslado de materiales, etcétera, pero se han trabajado. Hoy el observar el año pasado el avance de un huracán en categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, después de haber devastado a las Islas Bahamas, se dirigía precisamente hacia la península de Florida, en donde el mismo Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos así lo tenía previsto como un impacto de un huracán mayor. No ocurrió de pronto, de manera extraordinaria. El huracán 16 tormentas, según estuvo algunas horas científicos, detenido frente a la península de Florida, con una actividad superior al promedio anual. La temporada de huracanes en el Atlántico en 2020 registrará 4 grandes de estos fenómenos y 16 tormentas, según el pronóstico que hace el Hay departamento. proyectos que se realizan y no tan solo de este país. El control a futuro del planeta, además del factor dinero, será por el agua y será por el clima. Habrá modificaciones, o ya las hay, está el proyecto HARP. Hay muchos proyectos que se han realizado y se siguen realizando que te van a llevar a una zona en donde llueve normalmente sequía, de acuerdo a la conveniencia de países poderosos. Y en zonas de sequía te van a llevar intensas lluvias que te van a provocar inundaciones, porque las nubes se inyectan. Yo estuve en un proyecto, el programa de estimulación de lluvias para el estado de Veracruz, allá en la década de los 80s, y hacías a través de una aeronave penetrar dentro de nubes que previamente en un trabajo de escritorio sabías que se iban a formar en horas de la tarde. Penetrabas en la aeronave, la inyectabas con yoduro de plata, que es como sal pero más fina, y al ir dejando el yoduro de plata, la gota que ya está ahí se adhiere a ella y te crea un núcleo de congelación, y el núcleo de congelación y el núcleo de condensación que te van formando incrementan el tamaño de la gota y evidentemente en determinado momento va a precipitar. Eso es lo que se trabaja en este aspecto del yoduro de plata. Así se trabajó con el proyecto Storm Fury de los Estados Unidos, con estos huracanes, porque ellos lo han reconocido, han dado hasta los nombres de los huracanes en los que trabajaron, cuáles fueron los resultados en los mismos, ¿sí? Y después de tantos años, vamos a considerar que no siguieron trabajando en ello. Quizá el efecto ya no se esté haciendo por aire, quizás se esté haciendo por agua. Quizá un gigante azul parte en algunas noches a encontrarse de frente contra estos huracanes, ¿sí? Y a modificarlos, a tratar de cambiar de su trayectoria, o a tratar de disminuirlos, o a tratar de incrementarlos. Esa es una publicación que di, como se dice coloquialmente, con pelos y señales no hace mucho, en mi página, ¿sí? Hablé del proyecto,
Hablé de cómo se llamó el año pasado el proyecto para los Estados Unidos, cómo se llama para este año, ¿sí? El Sky Blue, cómo se llamará para el siguiente año, el ratón loco, porque va a ser seco y va a ser con más pandemias. Así está estipulado. Entonces, no estoy hablando por hablar. Yo me he dedicado a esto y lo he estudiado en los últimos 10 años. A mí los comportamientos del huracán están en el 2005, 4 de octubre, y el comportamiento del huracán Carr, septiembre del 2010, me parecieron extraños en sus movimientos. Ya no tomaron las rutas establecidas como naturalmente deben originarse o deben crearse. Se comportan de una forma tan extraña que recurvan a conveniencia y se dirigen hacia las zonas densamente pobladas. Entonces, algún día, y yo lo entiendo, que también se va a reconocer, como aquella ocasión hace como 4 años que comenté sobre que la placa tectónica de Coco se rompía en el Golfo de Tehuantepec, pero no pasó nada. Hace 2 años el Servicio Geológico de los Estados Unidos comentó que la placa tectónica de Coco se estaba rompiendo después de aquel terremoto del 7 de septiembre de hace 3 años que nos afectó durante una casi medianoche y que causó innumerables decesos, innumerables daños, sobre todo en los estados de Chiapas y de Oaxaca, pero como sucede en el país, todo se concentró en las afectaciones en la Ciudad de México, ¿sí? Y a través de medios de comunicación se fue diluyendo la información de lo que ocurría en lo que todavía ellos conocen como provincias. Todos somos México, todos somos el territorio nacional, a todos se nos debe la debida atención, y si nuestras autoridades estatales también deben de estar muy inmersos en lo que son estos programas de la prevención. Antes teníamos el programa de seguridad y emergencia escolar. Se asistía a la mayoría de las escuelas, aula por aula, capacitando a niños de primaria, ¿sí? Con la finalidad de que cuando entraran a la edad productiva, ya como adultos, supieran lo que es hacer un simulacro, supieran lo que es hacer un plan familiar de protección civil, porque existen, cómo hacer un plan vecinal de protección civil, qué vamos a hacer ante el caso del aviso de que tendremos la presencia de un huracán, qué hacer antes, qué hacer durante, qué hacer después, pero se está haciendo mucha reacción, es decir, la prevención ha quedado de lado. Hoy no observamos anuncios, salvo alguno que otro que dice que si es la alerta roja, si es la alerta naranja, y me refiero no al semáforo de la pandemia que tenemos, sino a las alertas. El CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, tiene instituido desde hace algunos años. Hoy se escucha hablar de una alerta gris en el estado de Veracruz. Es tan gris como las que la inventaron. Esa es una realidad, no te sirve de nada, ¿sí? ¿Por qué no avisó la alerta gris de la tormenta tropical Fernando, que nos afectó en el año 2013? Un domingo en la tarde ingresó por la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, que a todo mundo tomó en los centros comerciales, en los cines. ¿Y cómo llovió? Así fue, no hubo ningún aviso. Nadie nos dijo nada, ¿no? No, nadie nos dijo nada. Y de pronto nosotros teníamos un evento scout y estábamos perfectamente, como iba a haber buen tiempo, pues organizamos a los chamacos y de repente, ¡pum!, se hizo el agua en la lluvia y no paró. Sí, porque era una tormenta tropical, sí. Así es como hay que estar prevenidos, así es como hay que hacer las alertas, pero hay que caminar, hay que asistir. No todo se tiene que hacer desde los escritorios, ¿sí? Tomando café y galletas de vainilla con fresa, porque sé que eso hacen, ¿sí? Y me refiero a cierta secretaría que tenemos en el gobierno del estado de Veracruz. Desde luego. Darlo como es, tienes que acudir, tienes que asistir, tienes que crear no tus atlas de riesgo. El atlas de riesgo son unos libros de colores que cualquiera que viva en Veracruz, en Boca del Río, se los muestras, te dicen, pues, ¿qué me vas a decir si yo sé que esta zona se inunda? Tienes que hacer tus mapas de riesgo, tus croquis de riesgo. Que conste que cada año, cada municipio actualiza su atlas de riesgo porque se lo pide, ¿eh? Sí, efectivamente, si yo te dijera lo que cuestan, hay no, ya que salen hasta en $1,000,000, ¿eh? A su madre. Para que se vayan dando cuenta. Conozco el área perfectamente. Y 10 hojas, protección civil, a colores y en cartón. Sí, y es tan fácil que es hacerlo. Poniéndote un ejemplo, municipio de Veracruz, más de 2,500 manzanas. Me podrías decir que es un trabajo gigantesco que se va a hacer en años, ¿no? Porque para eso tienes a los jefes de manzana. En 3 días te entregan cada manzana bien establecida con lo que tú necesitas para medidas de prevención.
Y cuando te das cuenta, ¿sí? Tienes todo el mapa estructurado de lo que es la prevención para el municipio de Veracruz y lo que te queda es desarrollarlo. Ya vienen sus autoridades para hacer ello, ¿sí? Pero si todo se quiere manejar desde una oficina, desde una sola persona, te dé los lineamientos y las líneas y las medidas a seguir, pues cada vez iremos en un retroceso. La protección civil, el Sistema Nacional de Protección Civil, se crea el 6 de mayo de 1986 y fue consecuencia del terremoto del 19 de septiembre del 85 en la Ciudad de México, porque nadie sabía qué hacer. Otra cuestión que me tocó vivir muy de cerca. Yo trabajaba en aquel entonces para la Secretaría de Marina como meteorólogo y vivía en la Ciudad de México. Y vivía en el centro histórico de la Ciudad de México. Te puedo decir lo que viví con ese fenómeno. Se habló en el término final 10,000, 12,000 muertes. Yo considero que fueron muchos más. Sí, porque no suman los desaparecidos en los muertos. Se hablan de cierto número de muertos y desaparecidos, pero los que vivimos allá, vimos que el campo completo del Estadio Azteca estaba lleno de gente tapada. Sí. Porque en camiones de volteo los iban a dejar al campo del Estadio Azteca. Y también en el campo el parque de béisbol del Seguro Social, exacto, que ahora es un centro comercial. Sí, ahí estaban. Si la gente ubica lo que es el tamaño de un campo de béisbol profesional, sí, hagan de cuenta que uno tras otro estaban los cadáveres. No veías más. Llegara a identificarlos. Y entonces, y además, eso fue cierto un par de semanas, porque luego nosotros vivíamos en México, de ahí nos pasamos a Cuernavaca, fue el 19, como por el 30, 28 nos pasamos a Cuernavaca a vivir por cuestiones de salud de mí, de su servidor. Y cuando regresamos a los 15 días, porque yo tenía que ir al hospital militar a rehabilitación, desde que casi empezabas a llegar a la ciudad, el aroma del cadáver era impresionante. Sí, al grado de que ya le entraron maquinarias completas a levantar cascajos con personas y restos humanos, porque Miguel de la Madrid tenía prisa para limpiar el país. Sí, olía a muerte. La Ciudad de México olía a muerte en aquel entonces. Ahora, sin agua potable, sin luz, con muchas calles destrozadas, se podrán imaginar, era un escenario dantesco el que observamos, los que lo vivimos muy de cerca. Yo como veracruzano, cuando inició el sismo, pues no hice nada, porque jamás me imaginé que se iba a registrar algo así. Todavía ni existía el tema de la protección civil, pero cuando quieres hacer algo, se te hace eterno. Cuando quieres caminar 2 o 3 pasos, no puedes, porque te regresa. El movimiento del inmueble en donde estás te regresa, o la calle en donde vas caminando te regresa. Y es algo que la verdad son los dos sistemas, uno meteorológico y otro geológico, en donde mucho he aprendido. Uno, el terremoto del 19 de septiembre del 1985, y el otro, el huracán Carr, el 17 de septiembre del 2010. Me tocó vivirlo muy de cerca por la responsabilidad que tenía en aquel entonces, ¿sí? Por la previsión que se hizo, por la invitación a la gente a desalojar sus viviendas y no se salieron, ¿sí? Y esa madrugada ya del día 21 de septiembre la gente te llamaba para que la fueras a rescatar, estaban en las azoteas de sus casas, ¿sí? Y afortunadamente con el equipo de guardavidas, que también lo teníamos a cargo, se hicieron muchos rescates, pero eso es por la falta de previsión, ¿sí? Por no creer en lo que les estás diciendo, en lo que en un momento determinado se les va a presentar y les va a afectar, a veces a costa de su propia vida, porque ante un meteoro de estas condiciones o características, lo único que te queda es salvar vidas y que nadie te resulte lastimado o herido. Lo demás lo vas a recuperar. Señor Isidro, yo creo que después de todo lo que nos ha platicado nos quedarían, yo creo que muchos programas, porque usted tiene mucho que compartir. Yo creo que su próximo trabajo es localizar a algún cineasta, un González Iñárritu, no sé, para hacer una película, porque usted tiene mucho que compartir y la verdad es que sí podría salir una película de todo lo que usted nos dijo, nos platicó y de todas las historias. No sé si sea una película muy amena, quizás sea un poco triste, pero pues al fin
es una historia, es mucha historia y muchos acontecimientos lo que déjame decirte algo que él no va a platicar y lo voy a obligar un poquito ya nada más para la conclusión. Cuando en Veracruz yo llego a vivir, había un meteorólogo muy conocido que es una institución, es un maestro que es Luna Bauza, que había mucha gente que hasta jugaba en bromas, ¿no? Porque a veces le atinaban, a veces no le atinaban, pero era una institución, era de los pioneros de esto en Veracruz y del país. Y el maestro Luna Bauza, en una entrevista le preguntan que a quién veían como de los jóvenes prometedores con futuro, ¿no? Para poder avanzar en este asunto de la meteorología de manera seria y contundente, y mencionó que había conocido un estudiante joven con mucho talento que se llamaba Isidro Cano Luna. Entonces, una institución, un maestrazo como Luna Bauza reconocía al maestro cuando apenas él ya andaba en el camino, pero sabía la capacidad que tenía, ¿no? Y eso, bueno, pues 1000 aplausos, mi querido amigo. Sí, no, pues ya para irnos, ¿qué recomendaciones para las próximas? Mira, deja que termine, que comente sobre eso, espérate. Okay. Pues es que ya nos están correteando. Adelante. Muchas gracias a Norma Jacqueline Gómez por estarnos siguiendo. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, efectivamente, el maestro César Luna Bauza, una institución, recién en septiembre se cumplieron 8 años de su fallecimiento. Sí, gran amigo, al final grandes amigos. Íbamos a pedirlo que le permitieran salir porque ya muy lúcido, él a los 94 años te platicaba del huracán que tú quisieras, por dónde había entrado, cuándo había entrado, a quién había afectado. Te platicaba del Janet, el 29 de septiembre de 1955, todos los daños que ocasionó, no nada más en el estado de Veracruz, también en Tamaulipas, pero ya muy disminuido en sus facultades físicas. Entonces íbamos por él a su hogar para en su silla de ruedas llevarlo a un tradicional café y compartir con él unas 2 o 3 horas. Me refiero a su equipo cercano, con el que él trabajó muchos años. Y desde luego que lo sacábamos del tema de estar pues prácticamente siempre ya en su casa. Y al final, y algo muy grato para mí, fue que exactamente al año de que él murió, su hija, él tiene 3 hijos, son ingenieros los 3, César, es Alfonso y es Amparo. Y al año de que él murió, Amparo me hizo una llamada telefónica pidiéndome que fuera a la casa del profesor, ubicada ahí en Mina, casi esquina con Flores Magón. Asistí y para mi sorpresa me dio la llave de lo que era el estudio del profesor y me dijo, llévese lo que usted quiera, no va a estar en mejores manos. Me tardé 2 tardes en escoger libros, la gran cantidad de libros que yo tengo de él, un barómetro aneroide, un termómetro muy especial para él y sobre todo su cuadro, un cuadro de la representación de un huracán, que ahí también lo tengo enmarcado en la recámara, ¿sí? En donde a la segunda tarde le dije, ya, con esto es más que suficiente, ¿sí? Y un gran acervo el que yo me llevé de los libros del profesor Luna Bauza, y puedo decir que fui el primero, después de que él dejó de utilizarlos, en tocarlos, porque evidentemente después de un año era polvo lo que tenía esa habitación llena de libros, llenos de recuerdos, llenos de muchas cosas, de diplomas, de una gran cantidad de cosas, y gran parte de ellas están en mi poder, pero evidentemente le seguimos dando buen uso. Claro. Qué bueno. Maestro, antes de que te despidas, en un comentario de estos que tenemos rápido por las mañanas, me habías dicho, y después comentaste en el noticiero, que todo pintaba para que en este invierno sí hubiera frío, que parece que las temperaturas van a estar rudas y pedías a la gente que tome precaución porque parece ser que sí va a ser un poquito más de lo normal. Cuéntanos un poco de esto ya nada más para la gente que nos está yendo, escuchando y tome precauciones también. Bueno, dicen los físicos que el frío no existe, que es la ausencia de calor, ¿sí? Tomando este concepto, sí va a ser una temperatura muy baja. Podríamos considerar 2 inviernos, en principio para el Golfo de México, el invierno meteorológico y el invierno astronómico. El invierno astronómico, el que comienza o va a comenzar 21 o 22 de diciembre, y el invierno meteorológico que ya está comenzando, va a comenzar próximo jueves y viernes con la presencia del frente frío ya asociado a una masa de aire fría. A mi consideración y de acuerdo a lo que he venido observando, las temperaturas van a ser bajas este invierno, sobre todo en enero y febrero, para todo lo que es la zona montañosa veracruzana, desde Guayacopotla, Chicontepec, pasando por Jalapa, Orizaba, Córdoba, Cotín, Huatusco, Banderilla, Tlalnehuayocan,
Coatepec y también en la región de los Tuxtlas. Y la presencia de frentes fríos en el Golfo de México representan también descensos de temperatura, más bien vientos intensos, pero más bien los descensos de las temperaturas, pues lo máximo que bajamos alguna madrugada es a 17, 16 grados. No son temperaturas tan bajas, comparándolas con nuestro récord para el puerto de Veracruz de 7.8 grados durante una madrugada de un día 24 de diciembre de hace más de 30 años, pues sí, son temperaturas soportables, no estamos acostumbrados. El primer norte fuerte, sí, medio Veracruz y Boca del Río huele a naftalina, empiezan a salir suéteres y chamarras, y ya vemos botas y vemos guantes, porque si no, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Ya hay que estarlos hay que aprovechar. hay que estarlos toreando, porque ya va a haber necesidad de empezar a utilizarlos, pero sí, así como ha sido una temporada de tormentas tropicales y huracanes muy activa, estamos considerando también una temporada invernal sobre todo, pero comenzando desde el otoño, muy activo en la presencia de frentes fríos en esta ocasión. Ok. Y en cuanto a este fin de semana caluroso, ¿verdad? Decías, va a estar bueno el clima y aparentemente habrá norte ya, pero como para tal vez principios de la semana que viene, ¿no? No utilizo las palabras ni probables ni tal vez. Lo que yo te digo siempre es, porque así considero que va a ocurrir. Vamos sí, pero que conste que lo dije yo. Sí. El martes 29 ya empiezan los efectos del norte, miércoles 30, pero es tan amplia la masa de aire fría que va a descender desde Estados Unidos, su porción noroeste, que tendríamos el 1 y el 2 de octubre ya con condiciones de descenso de las temperaturas más notables, pero sobre todo en el norte de Veracruz, el estado de Veracruz, y también en la región de montaña, pero esto va a traer lluvias, va a traer, y el viento del norte, ya comentado, que sería fuerte para la costa. Saludo a mi tocayo Isidro Laisequilla. Ok, será entonces a partir del martes en adelante. Del martes en adelante, y a estar muy atentos, muy pendientes, la temporada de lluvias aún no acaba, ¿sí? La temporada del desarrollo de ciclones tropicales todavía no acaba. El calentamiento que se está presentando sigue mostrando el océano Atlántico es bastante elevado y en cualquier momento estaremos hablando del desarrollo de otra circulación ciclónica. Ok. Perfecto. Pues saludos a Ceret Ruiz, que nos escribe aquí comentario. Gracias por el programa. Isidro Laisequilla, Jorge Alberto Ferrer. Gracias a todas las personas que se conectaron. Y bueno, pues nuestro agradecimiento al señor Isidro Cano. La verdad, excelente plática, muy ameno. Mis respetos para usted, la verdad. Ojalá que más adelante podamos hacer otro programa y pues a sacar los suéteres, Paco, y las botas y las chamarras, porque ahí viene el frío, ¿no? Pues mira, ese norte que él dice, que fue que el 2010, no hubo manera de que yo me quitara el frío de nada. La única manera de quitarme el frío era meterme a algún lugar, porque estábamos en las hamburguesas del frente al bulevar, que eran, no me acuerdo cómo se llamaban, Dino Burger, o estas que eran de carbón. Dinos, ajá, y estaba cerrado con la cortina abajo y estas ventanas las cubrían con un plástico, como tipo plástico grueso. El caso es que todos los clientes éramos como 30, estábamos en la parte que donde no puedes entrar, estábamos pegados al horno de leña. A la parrilla. Y para sentir un poco de calor, porque vaya manera de hacer frío, no había manera de que te quitaras el frío. Yo terminé casi entumido. La verdad es que nos fuimos a la camioneta y es la única manera de medio calentarnos y después me fui a mi casa. Qué tarde tan espantosa. Sí, por el factor humedad, cuando la temperatura es muy elevada, cuando la temperatura es baja, el factor humedad juega un papel muy importante, ¿sí? Y por eso es que hay que tomar todas las medidas de prevención. Recordarles que la prevención comienza con la información, a tenerlos debidamente informados ciudadanos en todo lo que está por acontecer, que sea de una manera certera para no caer en el pánico, en el miedo, porque eso ya es muy difícil de controlar. Sí, es real. No, pero bueno. El tema del fogón, ¿no? Que mucha gente en las montañas se acerca y deja puesto ahí dentro de una casa donde no hay circulación de aire, que luego puede ser muy riesgoso, ¿no? Hablando de protección civil. Lamentablemente, pues, porque se despide mucho monóxido de carbono. Sí. Entonces, cuando el fogón se apaga, sí, entonces es cuando se han tenido lamentables decesos en regiones montañosas en el país, no nada más en la zona. Es correcto, eso es nacional, tristemente así ha llegado a pasar. Pues bueno, nos queda un montón en el tintero, querido amigo, pero te agradezco que nos hayas regalado esta hora y minutos para platicar con nosotros acá entre nos, y por supuesto que te invitaremos muy próximamente porque esto se va a poner divertido, toda vez que yo me divierto mucho
compartiendo el estado del tiempo que tú desde muy, muy temprano, pero realmente muy temprano lo subes a tus redes sociales y luego pues es el que comparten otros y entonces así como que me pongo medio divertido, ¿no? Porque sonará soberbio, pero el maestro Isidro Cano cuando dice que va a ser es porque va a ser, ¿no? Y los demás dicen que probablemente vaya a ser y luego hasta exageran en los números. Y bueno, es muy divertido. Sabemos de qué se trata todo este rollo, pero es verdad, padre, poder decir que quien tuvo la certeza, que tiene que ver con el conocimiento, no son adivinanzas, es una ciencia y se estudia, no es de un volado y a ver si le atino, eso no es verdad. Y el maestro lo hace muy bien, muy certero, y siempre es un gusto poder transmitir su informe diario del clima, ¿no? Estoy a sus órdenes, con todo gusto participaremos con ustedes en otro programa. Yo, Paco, ni los veo ni los leo, Haces bien. Así me lo recomendó mi médico, y solo trabajo con los modelos teóricos de los Estados Unidos, y no por eso quiere decir que me copie de ellos, ¿no? Simplemente los adecuo a las condiciones que conozco en mi país, el comportamiento que van a tener en el Golfo de México, en la vertiente oriental del país, porque inclusive me piden pronósticos atmosféricos de otros estados del país, y con todo gusto también le damos la información. Estoy a sus órdenes. Claro, al final un placer platicar con ustedes y recordarles que el tiempo sigue siendo noticia. Ya está. Maestro, muchísimas gracias. Mis respetos, gracias. Gracias a todos. Pronto. Pues bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado en un programa más. Les invitamos a que sigan con nosotros, sigan pendientes. Tenemos un programa interesante también la semana que entra. Y bueno, Liz, antes de irme rápido, quiero tu opinión. Ya es otro tema, ya. Que esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todas las arrendadoras y las manejadoras de bienes raíces deberían desaparecer, que porque la gente tiene toda la capacidad de poder adquirir de ellos sus propias casas y manejar el dinero como les venga en gana, ¿no? Que no los necesitan a ustedes. Pues bueno, finalmente, con todo respeto a nuestro presidente, desde que inició, ha sacado una serie de iniciativas un poco disparatadas, que al final de cuentas solo hacen un poco de ruido, pero más bien se refirió a Infonavit. Él apunta a que en lugar de utilizar a lo que es el Infonavit, que es el instituto que está fondeando todo y que organiza, el Infonavit lo que hace es, bueno, ve que el trabajador tenga el trabajo, obviamente, el sueldo para poder pagar un crédito, obviamente le cobra un interés y hace todo el proceso de recabar la información de la propiedad. Nosotros, en el caso como inmobiliarios, lo que hacemos es poner la oferta para que el derechohabiente escoja su propiedad y la adquiera. Finalmente, si el Infonavit desaparece, nosotros como inmobiliarios tenemos que seguir prestando el servicio. Aquí lo delicado es que, bueno, en la teoría que él dice que le va a depositar el dinero a los trabajadores, pues a lo mejor ese dinero no llega a ser realmente una compra de una casa. A lo mejor no sé cómo vayan a manejar. Es una situación muy complicada. Finalmente, yo como inmobiliaria diría, bueno, pues yo voy a seguir trabajando, porque si es para comprar una casa, yo voy a seguir adquiriendo toda esa oferta para que los usuarios la tomen, ¿no? Sin embargo, él aquí como que confunde un poco, como siempre, bueno, no está muy informado del tema. Hay una ley también que están sacando para que las personas pues no sean propietarias al 100%, en fin, una serie de cosas que son muy complicadas, Paco, y pues nuevamente pues esperar a que esta noticia se apague y a ver cuál es la próxima, porque cada determinado tiempo salen iniciativas que, bueno, yo dudo mucho que prosperen, pero bueno, no sé. La bronca es que esta es una idea que va a ir a parar al Senado y a ver si se aprueba o no se aprueba. La realidad de esto es que no creo que se apague, tal vez se modifique, pero bueno, veremos el resultado. Por lo pronto, yo escuchaba a Pedro Fernández decir la opinión de esto, y a mí, por supuesto que me hizo mucho ruido. Dije, no, bueno, hoy que vea a Liz, le pregunto porque le pregunto. Mira, al final de cuentas, Paco, cuando nosotros nos dan una propiedad a vender,
nosotros hacemos un análisis desde lo que es la cuestión legal, si el que te la está dando es realmente el propietario, a lo mejor no es de él, a lo mejor es de la suegra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que verificar si hay planos, si hay adeudos, etcétera, etcétera, antes de sacar una propiedad a la venta. Después de eso hay que ver que el que quiera comprarla tenga realmente, ahora sí que si es recurso propio o es un crédito, pues pueda ser acreedor a ese crédito. Entonces hay una serie de factores que intervienen para poder hacer, y lo que hacemos es juntar al que quiere vender con el que quiere comprar. Ese al final de cuentas es nuestro trabajo, darle certeza jurídica al propietario y al comprador para que su operación, porque en una operación, Paco, puede salir, no te quiero decir una N cantidad de situaciones. Muchas veces nos ha pasado que una persona nos da su propiedad y resulta que cuando llegamos al registro ya no es el propietario, o sea, en algún momento le firmó un documento a alguien y entonces es una serie de situaciones que te van saliendo, una cédula catastral que no te la pueden dar por XY, en fin. Entonces nosotros no somos vendedores de casas, nosotros somos asesores. Nosotros te vamos a dar una asesoría como te la da el médico cuando te va a recetar para un padecimiento, como te la da un abogado cuando te va a asesorar para un divorcio o algún otro tema. Y eso es lo que nosotros al final de cuentas estamos dando, una asesoría, y obviamente al final de cuentas estamos vendiendo un producto que está verificado, que no tiene pues menor problema. Por ejemplo, ahí decía el señor Isidro, volviendo al tema de las casas que están construidas arriba de una laguna, pues entonces dices, mira, esta casa es muy grande en metros cuadrados, pero está muy barata porque está dentro de una zona que en algún momento podría tener alguna complicación, ¿no? De inundación, ¿no? Como es en el caso del fraccionamiento Floresta, que a lo mejor no es todos los días, a lo mejor de 365 días del año, los días de lluvia van a ser 3, y a lo mejor uno sea un día que se inundó la calle o te llegó el agua, ¿no? Pero eso ya tú vas a tener que tomar la decisión si compras o no compras, ¿no? Porque puedes vivir súper a gusto y en una casa muy bonita. Pero neta, ustedes sí dirían eso, es decir, yo quiero comprar una cosa en el Floresta, me parece que el precio está muy barata, pero yo no sé, porque vengo de fuera, que en la temporada de lluvias, de esas 3 veces que llueva una sola, el agua va a rebasar el techo de mi casa. Entonces todo lo que tenga se va a echar a perder, pero no me lo dicen. Bueno, no, porque está bien barata. Por eso tienes que acercarte a un profesional inmobiliario, porque muchas veces el desconocimiento, por ejemplo, de la persona que va a comprar, porque como bien dices, llega de fuera, y entonces la persona por vender o por rentar a lo mejor no se lo dice. Pero, por ejemplo, yo en este momento tengo una propiedad que me dieron a la renta, por ejemplo, donde desde que llegas ves que tiene un escaloncito subido, entonces empiezas a observar y dices, no, pues seguramente aquí cuando llueve mucho se anega la calle, algo sucede, y pues bueno, es un producto que está en el mercado porque el propietario se va a mover de Veracruz y desea venderlo, entonces obviamente lo tienes que decir, sería algo muy falta de ética no decirlo. Ya es decisión de la persona, ¿no? Entonces yo le puedo mostrar otras, pero a lo mejor el señor tiene 6 personas de familia, 4 perros, quiere una casa grande, ¿no? A lo mejor tiene 2 plantas, entonces ya sabe que en los tiempos de lluvia sube sus cosas, en fin, ¿no? Yo cuando estaba escuchando a Isidro, estaba recordando a mis abuelos cuando hablaban de la tormenta del 61, la tormenta del 57, ¿no? Como que la historia de ellos hablaba de acuerdo a las tormentas o a las inundaciones que en aquellos tiempos había, y las casas eran como con tapancos, y cuando veían que ya iba el río a salirse, subían sus cosas y las amarraban y no pasaba nada, ¿no? Entonces, digo, ya aquí es decisión personal. Sin embargo, bueno, nosotros en AMPI, que estamos todos en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, siempre intentamos tener todo bajo control, todo muy claro, muy ético, y creo que eso es lo importante que tiene que saber al final nuestro consumidor, que puede ser un vendedor, puede ser un comprador, y pues ahí están las ofertas, las opciones, y siempre por la derecha, Paco. Siempre por la derecha. De plano. Sí. Pues lo importante es eso, ¿no? En la gente que entienda el por qué tienen que acudir a profesionales, porque es muy fácil pararte de este lado y decir, no, todos los mexicanos son bien listos, por eso les vamos a dar su crédito personalizado en su bolsillo, porque se lo tienen que dar directamente a una arrendadora. Pues porque la historia dicta que cuando estás estrangulado, empiezas a trabajar y te haces de los puntos para tener tu crédito,
Si no te ayudan a comprar la casa y te entregan el efectivo, te lo vas a chutar pagando deudas. Bueno, mira, vamos a tomar de un poquito para acá y un poquito para acá, y terminas con una deuda del precio de una casa sin la casa en la misma condición en la que estabas. Los mexicanos no somos buenos para planear lo económico, no la mayoría, no son buenos para planear la parte del desarrollo, del futuro, el monetario. Si fuera de otra manera, los afores no serían de ponerle un pesito al mes. Y habría una posición de que la gente le meta más dinero a su afore, porque al final del día va a ser de lo que se va a vivir cuando se jubile, pero no tenemos toda esa cultura completa, y la cruda realidad es que solo nos pueden ver la cara de majes. Sí. Me vendes tu casa bien barata y me meto a vivir y luego entran 3 más porque se la compraron al mismo canijo, ¿no? Sí, es correcto. Y mira, como bien dices, no hay la cultura, no tenemos la cultura del ahorro, no tenemos la cultura de prevenirnos de comprar un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, porque sabemos que en algún momento quizá lo podamos usar. Y en este caso, la cultura para comprar una propiedad, no tenemos esa cultura. De repente, Paco, te comparto, llega una persona y trae un presupuesto y quiere comprar una casa, digamos que en el Reforma, y hay ahí varias propiedades. Entonces, hay un vendedor, un señor que está vendiendo su casa que no se la ha dado a ninguna inmobiliaria, o se la dio o lo peor, que se la da a muchas inmobiliarias, y de repente le habla por teléfono a todos porque empiezan a buscar y le hablan a uno, a otro, y entonces el propietario de la casa le empiezan a hablar, oye, es que tu casa, es que quieren tu casa, y entonces dice el propietario, ¿saben qué? Mi casa, todo mundo la quiere, en lugar de 2,5 millones, quiero 3. O sea, lo que hacen es crear una demanda falsa, porque es un solo comprador, traen 50 vendedores, traen al mismo comprador, y entonces ya hicieron que se inflara el precio. Mejor escojan a una inmobiliaria, díganle, quiero esto, esa inmobiliaria se encarga de buscarle lo que necesitan, y ya no andan cayendo en manos de muchos, y al rato hicieron la cita con la misma casa, pero con 2 inmobiliarias, en fin. Entonces, hay que fomentar la cultura de ahora sí que de la gente que está establecida, de los que, y hay muchos compañeros independientes que trabajan bien, ¿no? Entonces, nada más hay que encontrar a la persona que nos esté dando ese servicio, que esté en una asociación, que esté establecido, que esté certificado, porque así como los médicos, te decía, todo tiene que ver con la capacitación para poder hacer tu labor, ¿no? Día a día. En fin. Yo cuando compré mi casa por parte de mi crédito del Infonavit, me acuerdo mucho de mi papá que me decía, no compres en Geo, está demandada por vicios ocultos, no seas necio, y ahí voy de idiota, ¿no? Y ahora tengo una casa con un chingo de defectos que me cuesta un chingo mantenerla y no puedo pagarla mensualmente, entonces ya sabes. ¿Por qué? Por no acudir con un profesional, ¿no? Me sentí más chicho yo, nada, yo puedo. Y la verdad es que en experiencia lo sé, lo mejor es acudir, porque además otra cosa, ni siquiera les va a costar, es decir, que acudan a ti y te pidan ayuda, ni siquiera me va a salir de mi bolsillo. Tú porque me ayudes, yo no te voy a pagar. Viene por parte del trato y el manejo de la misma cantidad de dinero. Correcto. Entonces no duele. El que paga es el que vende, pero esa comisión no es una comisión que el inmobiliario ponga, no es un sobreprecio. No, va incluido. Nosotros sacamos un avalúo y del precio de la casa se comparte una comisión a la persona que está corriendo la casa, pero de esa comisión sale para hacer el marketing, para hacer muchas cosas. Sí, claro, son gastos. La muestras 15 veces, el tiempo, o sea, y además, sobre todo, Paco, la capacitación y las certificaciones, porque nosotros estamos constantemente en capacitación, en certificaciones, y la verdad es que invertimos mucho en eso. Entonces, al final de cuentas, el conocimiento es el que uno, pues al final de cuentas eso vende. Gracias a Connie por sus comentarios, saludos. Sí, Connie dice, Liz, siempre haces una labor responsable y con ética, aunque a veces vas contra tu mismo interés de tenerte como cliente. Ya me consta, esta pobre mujer la he visto sufrir porque los clientes, después de que hace una gran labor, el chingado cliente termina por hacer un trato oculto con el comprador y hacen a un lado a todas las personas. Y es que desgraciadamente no hay un tipo de contrato, ¿no? Donde no puede estar haciendo chanchullo o trato por fuera. Ya te hice toda la chamba, ya trabajé, ya invertí y me sales con una
peladez de ese tamaño. Contrato, pero a veces, ¿cómo te diré? Tú tienes un contrato, pero al final de cuentas el propietario te puede decir, sabes que ya no la quiero vender, y a lo mejor ya la vendió, o sea, no es como que tú puedas comprobarlo, ¿no? Claro. De repente todo se sabe, porque todo se sabe, terminas dándote cuenta y dices... Pero no es ético, eso qué está mala pinche. onda, ¿no? Pues ya no te quedas más que con el amargo sabor de boca y el conocimiento de que esa persona, pues, te jugó chueco. Pero bueno, ni modo, así es esto. Sí, hombre, pues qué mal plan. Liz, muchísimas gracias por este dato. Y Saludos, sí, no me quería quedar con las ganas después de oír a Pedro Fernández. ¿Cuál sigue? No, sí, es que la verdad, yo también, está igual que lo de las famosas rentas, ¿no? Que ahora ya, si el inquilino está pagando su renta y no puede pagar renta, él simple y llanamente no paga un solo centavo y el dueño no lo puede sacar. Así ¿no? es. En el Distrito Federal, la Cámara de Diputados quería modificar eso de manera local. Afortunadamente no se aprobó, pero está medio de locos. Oye, las casas no las regalan. Te tardas mucho tiempo en hacerte una propiedad o de dos, o empiezas poco para ir creciendo o administras varias y que de repente el inquilino de todas ya no te paga porque la ley le dice que no le paguen, porque además otra cosa, también el mexicano es cínico y conchudo. No todos, pero hay quienes son vivales, aunque tienen la posibilidad de pagar, te hacen el lloriqueo y al final del día te llevan al baile, entonces no se vale. Creo que todo debe tener el valor justo de lo que le pertenece. También sacó la de la plusvalía en la Ciudad de México, que la plusvalía se le iba a quedar al ayuntamiento, pues ¿de dónde? O sea, tampoco procedió. Entonces, mira, mejor hay que calmarnos. El Infonavit, la verdad, hace un excelente trabajo. Ah, no, sí, palomita el Infonavit. Y bueno, y aunque cobra un interés, que es casi el mismo que cobran los bancos, a lo mejor un poquito más, hay veces que las personas no tienen otro acceso más que el Infonavit para hacerse. Que es la verdad. Entonces, el diseño económico del mexicano está trazado por los gobiernos desde la historia de hace 80 años para acá, para que uno, casi nunca termines de pagar tu casa, por eso los famosos créditos son a 30 años, la pagues o no la pagues, a los 30 años el crédito ya venció, porque tú pagando los intereses ya pagaste más de lo que la casa valía y te entregan tus papeles, pero ya estás viejito. Y la otra, sí, si la compras teniendo 25, 28 años de edad y terminas de pagarla 30 años después, pues bueno, al menos ya pues, los últimos años de tu vida ya no vas a tener la pesadilla de que te van a llegar a sacar de tu propia casa porque no la han terminado de pagar. Como si pagaras una renta, ¿no? O sea, es correcto. Por eso los pagos van modificándose. Entonces, el Infonavit pues, está diseñado para eso. Quienes llegan a pagar, hasta ya les pueden dar un segundo crédito, ¿no? Aquellos que sí tienen la posibilidad de sacar y pagar y volver a sacar. Está bien, y ya les dan también la posibilidad de meterle dinero a su casa. Si compraste una casa chiquita, ya la pagaste, pero quieres un crédito para ampliarla, también ya te lo da. O sea, el Infonavit, bien, sin lugar a dudas, creo que sí es de lo mejor que tiene México para ayudar a quienes cuando arrancamos solitos, saliéndonos de nuestro huevito del hogar y volver a independizarnos, juntar para los puntitos y luego la edad y luego el dinero, el mínimo que tienes que tener para sacar para tu casa, le cuesta y le zumba, pero afortunadamente tenemos esa posibilidad. Y no es justo que ahorita de repente ya le quieran meter mano a esto también, ¿no? Al contrario, deberían ayudar a que nos den créditos más fáciles. No, deberían de legalizarlo, porque en Veracruz es uno de los estados donde hay ley inmobiliaria, pero no hay reglamento. Por lo tanto, no está legalizado, no hay ninguna ley que organice y regularice esta actividad, que es una actividad muy bonita, porque eso es cumplir el sueño de toda persona, tener su casa propia y hacerlo de una manera correcta. En muchos estados, yo creo que han de ser como 20 estados los que ya tienen una licencia inmobiliaria, que tienes que hacer una serie de requisitos para poderla tener y poder hacer esta actividad de una manera digna y segura, sobre todo. Que además, dicho, o sea, de paso, el AMPI, nada más quiero decir a la gente, es de los muy pocas organizaciones que tienen a la gente profesionalizándose de manera constante para poder dar ese servicio a quien se les acerque, que eso no se estilaba, En México el que se dedicaba a los bienes raíces era como el que vendiera coches, y ahora no, ahora ya quien se acerca a algo firme como es el AMPI, que ya es una organización, ya cuentan con gente con un respaldo de una estructura y con una cara que está capacitada, y eso también se da certeza. 27 años aquí en Veracruz, 62 a nivel nacional, entonces tienen algo han de saber, ¿no? Algo se saben, exacto, algo han de saber.
Liz, muchísimas gracias. Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos colgamos, nos van a cobrar, pero bueno. Pero los últimos 30 minutos eran para ti, hombre. Perfecto. Gracias. Ya está. Muchísimas gracias. Saludos Siempre a todos. un gusto. Gracias. Pásenla padre, Dios les bendiga. Cuídense. Mañana el gol para el Jarochotón es otro programa que tenemos los viernes. Es un programa que tenemos con gente de servicio médico donde hacemos labor para juntar insumos o cooperación de la gente para poder llevar equipo de seguridad y de cuidado a los profesionales de la salud en los hospitales COVID, es careta, manos, guantes, todo lo que necesitan para proteger al médico y al servidor de salud, es decir, desde el aseo hasta secretarias y quienes tienen contacto con los enfermos. El programa se llama Jarochotón, el grupo que trabajamos se llama Jarochotón, y va a haber buenas noticias mañana porque la próxima semana tenemos una subasta de arte. Artistas veracruzanos han entregado verdaderas cosas preciosas, abanicos pintados a mano, abanicos que los abres y tienen unas pinturas preciosas. De hecho, en la página de Jarochotón y en mi mismo Facebook, ahí viene la galería virtual. Pueden entrar y en 3D te presenta la imagen del qué es lo que se va a subastar. Obviamente no viene el precio y eso, pero ya después se les puede mandar la información a quienes les interese. ¿Pero la subasta es por vía Zoom o es presencial? Va a ser presencial para ciertos invitados, porque ya sabes que con esto de la sana distancia no puedes meter mucha gente. Y va a ser vía Zoom para quien quiera entrar y participar además en la puja. Puede desde empezar de un pesito arriba del precio base y así. La idea es juntar dinero para ayuda. No se trata de otra cosa, sino llevar recursos a los médicos que creímos que ya iba a terminar este asunto, pero estamos viendo que va para largo y cada vez tienen menos posibilidad de comprarlo porque sabes que lo compran con su dinero. Porque lo que baja el gobierno federal y el gobierno del estado sí lo baja, pero para cierto personal. Por ejemplo, las caretas para protegerse bien, y no las de las tricapa o de quirúrgicas, se las da a las personas que van dentro de la zona de COVID, pero los que trapean, los que barren, los que entran a la zona de hacer aseo, a la zona que recibe a los pacientes, no les dan esa protección. Entonces hay gente que está desprotegida y México es el país número 1 donde han muerto más médicos al servicio de COVID. Entonces, todo esto lo queremos contrarrestar y trabajamos con médicos, es decir, no somos cualquiera. La gente que está en el programa es gente que trabaja en los hospitales COVID, ¿no? Entonces, están invitadísimos en mi página. Gracias, en mi página mañana a las 9 de la noche y todo esto que ya les platiqué. Por lo pronto, están invitadísimos. Dios les bendiga, cuídense mucho. Gracias, mi querida Liz, muchísimas gracias. Rafita, que está en la producción, que no sale mucho a cuadro porque no le gusta presumir la agua pura. Está en el talento detrás de las cámaras, los videos que viste de Carl, todo este material que te estuvimos presentando es una investigación que hace en la semana y nos la presenta a lo largo de los programas, por lo cual a mi querido Rafita le mandamos también un abrazo y le agradecemos todo este servicio. Ahora sí, creo que no me falta nada. Pues mira, yo ya para despedirme quiero desearle un excelente viaje al doctor José Luis López Soriano, que hoy pues dejó este mundo, es un gran amigo de aquí, vecino de Casas Tamsa. Le deseamos una feliz llegada al cielo, que Dios lo bendiga y lo tenga en su santa gloria. Gracias, Paco. Un saludo a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Dios les bendiga.